Lo decíamos recién y también te lo vinimos contando en Puntal AM, cómo el sector turístico, que es un gran generador de trabajo en nuestro país, estuvo sufriendo las consecuencias de la pandemia, al igual que otros sectores, pero ellos dicen que son uno de los sectores más postergados, que tuvieron casi el 90% que endeudarse y están pidiendo al Estado Nacional que prorrogue el programa de asistencia al trabajo y la producción, conocido como el ATP, que les va a permitir continuar entonces con sus actividades, con el pago de sueldo y demás. Estamos ahora en contacto con Roberto Amengual, quien es el titular de la Asociación Hotelera la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, para comentarnos este informe que publicaron junto con FEGRA sobre la situación que están atravesando. Hola Roberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Magdalena, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Estaba repasando algunos de los datos que publicaron ustedes, hablando, por ejemplo, de la pérdida de más de 225.000 empleos, el 90% del sector endeudado, el 25% que no pudo afrontar sus costos cotidianos, y bueno, y ahora este pedido entonces de la extensión del ATP. Sí, la realidad es que es una situación desesperante la que estamos atravesando. Ya se han perdido más de 4.300 establecimientos turísticos entre agencias de viaje, hoteles, restaurantes, etcétera. Y la realidad es que la pérdida de trabajo ha sido menos de la que podría haber sido si no hubiésemos tenido el ATP, ya que si no hubiese sido por el ATP se hubiesen perdido 3 veces más fuentes de trabajo de las que se perdieron, por lo cual es fundamental para poder seguir subsistiendo tener el ATP para poder seguir funcionando hasta que se reactive y hasta que se normalice nuestro flujo de ingresos. Usted, en el informe este que estábamos hablando recién, se hablaba de esto, ¿no? La pérdida de más de 200.000 fuentes laborales. Y lo decía al principio, uno de los sectores que es el que más genera empleo en nuestro país. Sí, la verdad es que somos el cuarto generador de empleo a nivel país, el cuarto en cuanto a generación de divisas, más de 5.200 millones de dólares hemos generado el año pasado, por lo cual obviamente que es un sector que tiene un impacto sobre el PBI, cerca de entre el 7,5% del PBI, por lo cual el impacto económico que está sufriendo Argentina por no haber reactivado este sector es muy alto y necesitamos decisiones claras que se están tomando en relación a lo que es la apertura del sector, para que se empiece a reactivar la demanda, que nuevamente estamos esperando que la demanda para este año, al menos la temporada de verano, va a ser entre un 10 y un 20% de lo que fue la temporada del año pasado, lo cual no alcanza que nosotros cubramos nuestros costos, porque para que un hotel esté funcionando y pueda cubrir sus costos, necesita un 45% de ocupación mínima, y nosotros estamos hablando de que vamos a tener una ocupación que ronda entre el 15 y el 20%, por lo cual vamos a estar en una pérdida operativa muy grande, luego de haber atravesado ya 11 meses sin ingresos, por lo cual es una situación económica y financiera que cada vez se hace más delicada. El 90% de los establecimientos se endeudó, todos los establecimientos han agotado sus reservas, por lo cual ya a esta altura estamos necesitando sí o sí el ATP, que ha sido una de las únicas asistencias que hemos recibido a nivel nacional, y luego, obviamente, que estamos solicitando luego a los gobiernos provinciales y municipales la exención de impuestos, como puede ser el inmobiliario, la asistencia con con la tarifa de servicios públicos, etcétera, que son otro de los componentes de gastos más grandes que tenemos. Usted recién se refería a que hay todavía, o lo que entendí, que hay algunas regiones que todavía no tienen habilitadas o no tienen las fechas claras de cómo podría ser la temporada de verano. Sí, exactamente. Hasta ahora, bueno, de hecho, Mendoza y Iguazú fueron los últimos dos destinos en anunciar, que son destinos de predilección, si se quiere, en lo que es la temporada de verano y en todo el año. Y recién anunciaron la semana pasada y esta semana la apertura al turismo. Y desde que se anuncia la apertura al turismo hasta que empieza a traccionar la demanda, pasa un tiempo, pueden pasar entre 2 y 3 meses, porque bueno, obviamente que la gente hasta que sabe que está abierto, ve cuáles son los requisitos para transitar y para llegar, y se efectúa efectivamente la reserva, pasa un tiempo prudencial, que bueno, obviamente ahora hay que esperarlo para que empiece a activarse esta demanda, pero bueno, por ejemplo, recién se acaba de informar que en San Luis se va a anunciar una fecha de apertura, pero hay muchos destinos que todavía no han anunciado fecha concreta. ¿Tienen el dato, Roberto, de cuántos hoteles tuvieron que cerrar a causa de la pandemia? Mira, de estos 4.300 establecimientos que te mencionaba, que solamente es hasta agosto, es decir, que son los números oficiales hasta agosto, luego faltan los de septiembre, octubre y noviembre, a donde yo calculo que va a haber mucha más pérdida, pero se puede estimar que de esos 4.300 establecimientos, 800 son establecimientos hoteleros.
Claro, qué número que duele, la verdad. ¿Pudieron comunicarse, por ejemplo, con el ministro de Turismo Lamens o con el ministro de Producción Culfas o hasta Desarrollo Social, si me ocurre, para ver justamente si esta cuestión del ATP se iba a prolongar o si iba a haber, quizás desde Nación, alguna bajada de línea para diferentes provincias en esta cuestión de la exención impositiva que usted recién planteaba? Sí, nos hemos comunicado con todos. En principio, todos nos han mencionado que hemos también hablado con hasta la FIP, pero la realidad es que en principio depende de jefatura de gabinete. No está incluido en el presupuesto del ATP, lo cual nos han dicho que sería complicado incluirlo, pero la realidad es que otro de los argumentos que nosotros mencionamos es que si no fuera por el ATP, son personas que van a quedar de todas formas sin empleo y esas personas sin empleo van a necesitar alguna asistencia estatal, por lo cual al Estado el dinero lo va a tener que erogar de una forma u otra y de esta manera lo puede hacer conservando empleo genuino, real, que aporta a la economía argentina, por lo cual sería un camino más sensato para seguir sosteniendo el empleo privado que está en decadencia en este país, ¿no? Lo último, Roberto, según también este informe que publicaron, el 75% prevé volver al nivel prepandemia en un año. Sí, por lo menos creemos que ese es el tiempo que va a llevar, por lo menos para volver a tener los niveles de ocupación previos a la pandemia. Digamos. Bueno, Roberto, disculpe, Estamos continúe. hablando entre mediados y fines del año que viene, sí. Bueno, esperemos entonces que haya una respuesta, que se pueda también brindar información clara, certera de cómo va a ser la temporada en el resto del país y que puedan de a poco ir recomponiéndose. Muchísimas gracias, Roberto Mengual, por el testimonio con Punta la M. Gracias, Magdalena. Hasta pronto. Acabamos entonces de presentar la dura situación que está atravesando el sector del turismo, como lo decíamos, uno de los más golpeados porque tuvieron mucho tiempo cerrado y bueno, ahora de a poco van abriendo los establecimientos, pero esperando alguna respuesta del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales para hacer frente a esta crisis económica.